Recording in progress. Bien, en nombre de Dios y de la patria, en calidad de comité se inicia la sesión. Gracias. ¿Algo que decir, secretaria? ¿O para después? No, hay que esperar que Ya, para después. Bien, quiero agradecerle a todas las autoridades que hoy día nos acompañan, que en una semana, dado el impacto positivo que ha tenido el momento que tuvimos una semana atrás respecto a colocar sobre la mesa los distintos temas que nos conmueven y nos mueven en materia de salud, con los aportes que ustedes entregaron cada uno de ellos, que no hubo todo el espacio suficiente para digerirlos en los tiempos que en esa jornada pudimos tener, que además contó con mucho interés del Ministerio de Salud, de la ministra, los subsecretarios, y que reúne en un instante como este la posibilidad, en un ciclo político donde todavía tenemos un espacio de tiempo antes de la próxima elección, de tener condiciones de poder aportar en ese propósito, es que hemos querido tener este momento de diálogo entre los expositores, comentaristas que están acá presentes y que quiero saludar de inmediato al exministro Jaime Mañalich, bienvenido, que se encuentra con nosotros, la presidenta del Colegio Médico de Chile, la doctora María Regadas, bienvenida, el doctor Luis Castillo, decano de la Facultad de Economía, de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma, ex subsecretario, bienvenido, al presidente de FEMPRUS, que está aquí presente, Rolando también, a don Manuel Nostroza, ex superintendente de salud y académico UNAP, a Daniela Paredes, que ha sido una protagónica y activa expositora en los temas de medicamentos, al doctor Álvaro Erazo, ex ministro de Salud, hoy decano de la Universidad Mayor, bienvenido, al doctor Cristian Baeza, quien desde Washington, D.C. se ha conectado también a esta reunión, y no sé si hay alguien más por ahora. Yo quiero derechamente decirle y abrir un momento la palabra en esta primera fase de la reunión, después tenemos otro tema, que están también las invitadas, pero en esta fase yo creo que podemos, en el esfuerzo que a todos nos une, teniendo pensamientos distintos y todo, pero yo me imaginaría que si pudiésemos en torno a 4 o 5 puntos de cierta relevancia de lo que todos expusimos y planteamos, en un espacio acotado de tiempo, que pudieran ser 60 días, por ejemplo, de aquí a mitad de octubre, escuchando a partir de un grupo de trabajo como el que ustedes, por derecho propio, que participaron del evento y que obviamente requiere escuchar a más gente, expertos también, otra gente que no pudo estar o no, simplemente no alcanzó a llegar, fijar ciertas prioridades que pudiéramos presentarle al Ejecutivo. Tan simple como eso, fijar ciertas prioridades, algunas de carácter legislativo, otras no, otras son administrativas, otras pueden tener con otras áreas intersectoriales, por ejemplo, pero que permita decir, a ver, mire, si tenemos una masa crítica, si cada uno tiene hoy día percepción del sentido de urgencia de intervenir, no solamente de comentar, sino que de intervenir en la política pública, desde la sede legislativa como es esta, ¿cómo no va a ser posible intentar acercar lo que se puede, y si no dejamos plasmadas las diferencias, obviamente, como es legítimo, los puntos de vista que pueden existir, pero ya en un escenario como el que hoy tenemos de estrechez fiscal, que es la realidad, de necesidad de modernizaciones en el sistema público, muy importante, desde la ADP hasta leyes médicas, hasta aspectos eventualmente de temas específicos que puedan haber en la legislación, entendiendo que lista de espera es un gran dolor todavía para el país y que es un tema inevitable, que lo oncológico que está puesto por la autoridad es un tema que está avanzando y que requiere también mejora, requiere perfeccionamiento, que el gran tema de los medicamentos requiere un cauce,
requiere una línea, un derrotero, que permita mejorar la accesibilidad y en particular los temas de drogas de alto costo, que son hoy día un enorme dolor de cabeza y de judicialización, y de la modernización que contempla el FONASA, que contempla la estructura que hoy día se está dando del sistema, que requiere tener una cierta articulación distinta, a lo menos. Entonces, siendo siempre ambiciosos en el propósito y modestos en los tiempos, en lo que es viable, pero cosa que sea aterrizable, yo me atrevo a sugerir, abriendo la palabra, y agradecer a la senadora Carol Cariola, que está presente, van a llegar otros senadores, ¿cuál sería la imagen que ustedes, los que están acá presentes como expertos, creen usted que serían los puntos más sensibles de todo lo que se ha escuchado, de todo lo que ustedes expusieron y otros expusieron, que sería pertinente desde esta sede alentar para que sea una proposición que se pueda aunar, no digo de consenso total, algunas sí, otras cosas no, pero que sean posibles en el actual periodo de gobierno? Porque estamos hablando de esos tiempos, los periodos legislativos y periodos de gobierno que son de 4 años, los cuales vamos hacia el 6º mes. Entendiendo que la salud no ha sido puesta como prioridad política, son los temas económicos, son los temas de seguridad, los de desempleo, ahí está, pero eso no le quita ni un milímetro a la necesidad, al sentido de urgencia que tiene este sector de poder tener luces y líneas de acción que permita mejorar el rumbo de cosas, no simplemente contemplar el estado de cosas. Hasta ahí llego yo. Se ofrece la palabra. Jaime Mañalich. Muchas gracias, senadora, por la cordial invitación de nuevo a este espacio ciudadano, democrático de discusión. Yendo al grano, hay algunos puntos que fueron mencionados por mí en la presentación de la semana pasada, que ha tenido harto eco, repercusión, que... Estamos ya en sesión formal, tenemos el quórum constituido. Adelante. Después. Adelante, doctor Mañalich. Y en ese sentido, creo que quiero acentuar algunos puntos que mencioné ese día. En primer lugar, el uso de inteligencia artificial, tecnologías modernas, para limpiar, mejorar la gestión de la lista de espera, entendiendo que hay 30-35% de las personas que están en una lista de espera y que no deberían estar ahí porque en realidad la indicación no es, porque solucionaron por FONASA libre elección, por lo que fuera, y eso en el tema de urgencia oncológica ahora ha quedado claramente demostrado y en la experiencia de los prestadores en general. Un segundo punto puntual, independiente de cómo se toque, es el descanso, la privatización, por así decir, del espacio público de salud en los hospitales privados, en los hospitales públicos, perdón, por las sociedades. La estimación que yo tengo para este año es que a través de sociedades se van a contratar del orden de 700 millones, más o menos, de acuerdo al informe que me entregó vía transparencia a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, pero la verdad sea dicha, de esto no se sabe nada. ¿Por qué? Porque pedí información vía transparencia a todos los servicios y hospitales del país y en realidad hay información del año 2022, otra no está completa y en ese sentido lo que señaló el subsecretario de Redes de que va a hacer una auditoría sobre el tema para entender de qué estamos hablando, pero insisto, yo creo que aquí hay un problema muy grave que se ha tratado de enfrentar a través de una glosa en la ley de reajuste, pero no con la seriedad que exige y eso, en mi opinión, está distorsionando completamente el quehacer, el sentido del sistema público de salud. Respecto a la lista de espera, de nuevo, la priorización por severidad, yo creo que es algo que hay que avanzar. Las reformas al Código Sanitario que permitan que otros profesionales de la salud hagan tareas que hoy día están entregadas solo a los médicos y eso produce gran ineficiencia. Puse el ejemplo del cambio del Código Sanitario en relación a los tecnólogos médicos con mención en oftalmología, pero pongo el ejemplo matronería en Chile, que es una profesión de gran importancia
para la salud pública está quedando prácticamente sin quehaceres, producto de que no pueden hacer ecografía el primer trimestre, no pueden hacer seguimiento de Papa Nicolau, no pueden hacer una serie de cosas en los que evidentemente podrían contribuir enormemente. El tema de prestaciones digitales, que hay que vislumbrar a la luz de ley de presupuesto, me parece también una cosa muy importante, y mencioné como un tema general que yo creo que hay que tener en la conversación, sobre todo en esta comisión, con mucho respeto, es que seguir mirando o seguir teniendo desconectada desde el punto de vista de las finanzas públicas el gasto en salud sin un componente de inversión, sin lo que significa inversión en capital humano, inversión en productividad, en fin, en el cuidado de otros, y esa desconexión que existe claramente entre DIPRES y el Ministerio de Salud, que todos hemos sufrido intensamente. Creo que es un tema que hay que conversar muy a fondo, porque como está, o sea, con el infantilismo que DIPRES trata al Ministerio de Salud, creo que estamos perdiendo capacidades. En temas no mencionados en esa presentación, yo creo que hay un tema muy importante en el que avanzar, que es la receta médica electrónica, validada por biometría, cualquier mecanismo que ya esté acreditado en Chile, pero creo que es una cosa en la que hay que avanzar muy rápido, porque la pérdida de recursos en salud que ahí se hace es enorme. Y lo otro, que tiene relación con algo que usted señalaba, senador, hay que avanzar en el tema de bioequivalencia en un contexto que yo creo que es algo novedoso y tiene que ver, por ejemplo, con la ley el proyecto de ley que devuelve el IVA a los medicamentos, en fin. Yo creo que hay que tener claramente ahí una indexación que cada vez que exista un medicamento con bioequivalencia demostrada, lo que va a cubrir, subsidiar el Estado es solo el IVA del monto del medicamento bioequivalente y no el medicamento de marca, qué sé yo, para el cual existe un genérico bioequivalente que puede valer 25 o 30 veces más. Esto se hace en otros países, en España por decir ejemplo, en donde el subsidio del Estado para este tipo de medicamentos, o del seguro público, en el caso español, es solo para el costo de medicamentos genéricos bioequivalentes, y cuando estos no existan, en fin. La ley de Ricardo Soto está paralizada, eso es extraordinariamente grave, no hay un mecanismo de discusión, no hay manera de incorporar, está hoy día muerta, mientras se espera una nueva reforma que yo creo que va a demorar mucho, es una discusión de larga data, no tiene urgencia, y creo que ese es un tema que hay que resolver y que puede articularse por mecanismos administrativos, porque fue una decisión administrativa la que la paralizó en el pasado. Eso, presidente. Entiendo bien, doctor Mañalich, el tema de sociedades médicas y su génesis de gasto al interior de los hospitales es un gran tema. Las relaciones y vinculaciones de la DIPRES con el Ministerio de Salud es otro gran tema. La receta médica electrónica y sus derivados. Y en materia de medicamentos, la bioequivalencia y la cobertura IVA al respecto, al igual que la Ricardo Soto. Más o menos podríamos decir ahí que están los énfasis. Muy bien. Se ofrece la palabra. Doctor Erazo y después el presidente FEMPLUS. Bueno, agradecerle, presidente, la retoma de la conversación. Yo no esperaba con tanta celeridad una convocatoria, pero creo que habla bien de lo que queremos hacer en materia de salud. Gobernar 4 años nos obliga a actuar con mucha mayor celeridad y con mayor capacidad de construcción de consensos políticos y técnicos que no son voluntaristas. Yo creo que el camino que hemos recorrido en nuestro país en materia de salud habla que siempre hemos avanzado con grandes consensos. Y en ese sentido, entonces, la convocatoria que aquí nos hacen la Comisión de Salud es muy importante. La presencia de 3 senadores, senadoras, acá también habla de la disposición que hay. Y creo que el esfuerzo que hicimos cada uno de nosotros, los expositores, los comentaristas, los analistas que estuvieron ahí, van en la dirección correcta. Y yo le pediría, presidente, que esta comisión no bajara la guardia. Necesitamos
una potente articulación del Senado con el Ejecutivo y, en primer lugar, saber, más allá de seguir avanzando, la buena disposición que también el Ejecutivo va a tener en esta misma dirección. Quisiera tocar en primer lugar el tema que me correspondió presentar. El tema de los medicamentos ha sido, en el buen sentido de la palabra, un camino recorrido hasta cierta parte, y yo creo que el punto en que nos encontramos nos obliga a hacer un balance crítico de lo que hemos alcanzado en materia de prescripción, de distribución y también de certificación de nuestros productos. En cada una de las etapas tenemos dificultades, ¿ah? Así lo dijimos en nuestra conversación. Pensamos que en la prescripción todos los incentivos no son del todo buenos y no se está cumpliendo la ley. Y en ese sentido creo que la necesidad de una ley de fármacos actualizada es urgente. Si a eso se le agrega el problema del gasto de bolsillo, esto se torna angustiante para las familias chilenas y las pruebas están en todos los antecedentes económicos, de economía de la salud, de gasto en salud, etcétera, que no pueden y no permiten quedarnos cerrados de brazos. Y en ese sentido también planteamos ahí una valorización distinta al IVA de medicamentos. Nosotros creemos que estamos suficientemente maduros para hacer una propuesta seria con la fiscalidad que esto amerita y creo que no se puede escamotear esta discusión, por lo menos asumir esta discusión. Lo mismo también en la identificación de un problema tan penoso muchas veces, que es la emisión de una receta médica en un centro de salud público y la compra de esa receta de la persona, de esa misma persona, en farmacias privadas, amerita buscar mecanismos serios de gestión. Hablábamos ahí de buscar un mecanismo que dé una cobertura garantizada de los medicamentos más allá del auge. Por supuesto, se han hecho cambios fundamentales en materia del auge, pero en la consulta ambulatoria, fundamentalmente en la atención ambulatoria, en los centros de salud familiar y también en la red de hospitales que tienen atención de especialistas, esa realidad muchas veces termina en una farmacia, incluso alrededor de los propios hospitales. Pero más allá de eso, creo que es necesario establecer un mecanismo que sea por la vía de un subsidio priorizado de medicamentos, que si no se atiende y se entrega ese medicamento en el sector público, haya un respaldo para que ese medicamento sea retirado como un segundo oferente en una red farmacéutica privada. Eso es la última opción probablemente, pero lo que no puede pasar es lo que está sucediendo hoy día. Y eso se puede regular, se puede formalizar en un proyecto de ley y es necesario hacerlo ahora, en una discusión seria y, por supuesto, con la participación de los diversos actores. En materia de, por así decir, de registro, tenemos serias falencias. Y uno puede decir, si no analiza la proyección que tiene la demanda de medicamentos complejos, de alta complejidad y de alto costo, que si no regulamos una certificación adecuada y si no hacemos participar a los diversos actores productivos en la entrada de productos farmacéuticos de alta tecnología, vamos a estar generando una escalada de costos que ya es ingobernable desde el punto de vista presupuestario del sector. Finalmente quisiera solo agregar el tema FONASA. Un mensaje porque soy parte incumbente del Consejo Asesor de FONASA y creo que también estamos suficientemente maduros para hacer una propuesta de rediseño institucional de FONASA que efectivamente cumpla el rol de seguro público. Hay, y lo sabemos todos, una duplicidad y triplicación muchas veces
de funciones de compra, sean estratégicas o no, pero FONASA no tiene una gobernabilidad suficiente para dar un rol de intermediación de verdad. Aquí no estamos hablando que se pase toda la función de producción, es un absurdo, a FONASA, sino lo que estamos planteando es que se haga intermediación financiera y de compra de verdad a FONASA, aprovechando las sinergias que tiene que tener con la Subsecretaría de Redes o como el día de mañana pudiera llamarse una Dirección General de Salud, que será materia también de reforma. Así que en ese sentido creo, más allá de aquello, hay que hacer una reforma profunda. No me voy a alargar en esto porque hay muchos o varios aspectos sustantivos de lo que debiera ser una reforma FONASA, pero creo que un titular de ese rol es que FONASA potencie su rol de seguro público, que me atrevería a decir, en América Latina no existe un seguro de la envergadura que tiene esta seguridad social en nuestro país. Eso es. Gracias, presidente. Muchas gracias. Entonces, el mundo de los medicamentos en su amplia acepción y su acceso y el mundo de FONASA serían dos ejes clave en su intervención. Les pido a todos que vayamos muy al grano por los tiempos que tenemos. Está don Rodrigo Rocha, luego Carla Rubilar, luego Cristian Baeza, luego Manuel Inostroza y Ana María Regada y Lucho Castillo, en ese orden. Y Daniela Paredes. Ya, don Rodrigo. Bueno, primero que todo, saludarlo por su intermedio, presidente, a los senadores de la comisión, a la senadora Cariola, al senador Lee, al senador Gaona, y también entiendo a la senadora Órdenes, que está en la comisión que anda en Ginebra representando al Estado. Para nosotros valorar como Confederación FEMPRU el estar en este espacio debatiendo el futuro de la salud en Chile, porque creemos que es importante que ese diálogo haga converger a todos los actores que tienen opinión sobre ciertas materias. A nosotros en particular nos tocó hablar sobre modernización o las modernizaciones que son necesarias en el sector, y esto a raíz del anuncio que hizo el ministro Quirós de reformar el estatuto administrativo. Creemos muy pertinente sincerar y hablar sobre empleo público en el sector salud, particularmente en el sector salud centralizado, y esto también tironeado por lo que ha sido la necesidad que ha declarado la ministra en su cuenta pública de darle mayor eficiencia y eficacia a las acciones en salud. Nosotros hemos trabajado ya largamente una propuesta que se hace cargo de las debilidades y amenazas que actualmente enfrenta el sistema. El sistema de salud centralizado no tiene un solo empleo público, senador presidente. Tiene al menos 5 formas de emplear a los trabajadores de salud y eso requiere sin duda unificarse. Se ha puesto de manifiesto el problema de producción y productividad, y eso requiere también repensar en los incentivos que detrás de ellos se les pone a los trabajadores. Porque lo que no podemos permitir, tal como lo manifestamos aquel día, es que retrocedamos en garantía y derechos asociados al trabajo decente. Hoy día existen personas trabajando por los resultados en salud, por los distintos indicadores, que no ningún indicador los asocia, dado que son compras de servicios y en ellos no se reconoce derechos humanos como el derecho a enfermar o el derecho a tener descanso. Somos plenamente conscientes que hay abusos y excesos que requieren con toda urgencia ser abordados, pero no puede significar aquello que retrocedamos en garantía. Como Confederación nosotros estamos de acuerdo en que avanzar en el empleo público se requiere avanzar también en lo que es la carrera funcionaria. Durante más de 30 años el artículo 10 del Estatuto Administrativo ha sido en las leyes de presupuesto sucesivamente paralizado para romper la relación entre los titulares y las contratas. Y esto también ha sido parte de las distintas ineficiencias que hemos arrastrado durante años. Así que eso, presidente. Muchísimas gracias. Tiene la palabra Carla Rubilar, por favor, y se prepara Cristian Baeza. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio saludar a los honorables senadores y la senadora y a quienes están hoy día. Agradecer a la honorable Comisión del Senado de la invitación. Yo traigo 6 propuestas específicas, presidente, y he entregado también un documento que hice llegar a la comisión, como también una presentación en caso de que fuera requerido. Presidente, yo quisiera solamente partir diciendo de que en la intervención que nos pidió comentar al doctor Erazo de medicamentos, traje 6 propuestas. La primera es reconocer la vulnerabilidad farmacéutica del registro social de hogares.
Como exministra de Desarrollo Social y Familia, creo que tenemos una deuda al respecto de poder representar bien la vulnerabilidad que genera, lamentablemente, la falta de acceso a medicamentos en muchas familias que pueden parecer que tienen los mismos ingresos cuando no los tienen. Y si bien hoy día en el Registro Social de Hogares hay un índice de necesidades que están asociadas a discapacidad y dependencia, lamentablemente no reflejan de buena manera cuando tenemos un alto costo, ya sea que uno lo pueda comprar como que no lo pueda comprar. Porque con cualquiera de las dos maneras, ya sea que lo gastó o que no pudo gastarlo porque no tuvo acceso, va a tener un problema. Estamos hablando de condiciones de salud acreditadas, necesidades reales, tratamientos permanentes, gastos que realmente soporta el hogar después de la cobertura y los reembolsos, el precio y el peso de ese gasto respecto a la capacidad económica de la familia, y ojalá todo esto a través de registros administrativos para evitar el autorreporte que podría distorsionar. Yo sé que muchas veces la Subsecretaría de Evaluación Social dice que esto podría distorsionar la calificación socioeconómica. También fueron parte de los problemas que se nos plantearon en su momento con el ingreso familiar de emergencia universal. Yo creo que este es un tema que está pendiente, que debiera avanzar, y yo creo que el honorable Senado podría pedirle al Ministerio de Desarrollo Social y Familia que lo explore como un mecanismo. El director de FONASA lo vio con buenos ojos, poder generar este espacio de vulnerabilidad farmacéutica para tomar mejores decisiones de política pública. El segundo es avanzar hacia un navegador nacional de medicamentos y de acceso para los pacientes. Hoy día es demasiado complejo para los pacientes poder realmente ir avanzando y entendiendo qué medicamento está cubierto, por qué mecanismo, dónde lo retira, quién lo dispensa, si hay disponibilidad o no hay disponibilidad, si tiene copago, cuánto es, cuál es el plazo máximo de entrega, en qué tiempo y momento está la solicitud, qué hago si no se cumple, etcétera. Y avanzar en un sistema que permita tener este acceso más claro para los pacientes, entrega mayores derechos. Y no debería ser solamente un buscador, sino que debería permitir iniciar, por ejemplo, el trámite, derivarlo, agendar, etc. La tecnología de base ya existe y lo que debería hacer es hacer interoperar a MinSal, a FONASA, al ISP, a Senabas. La receta electrónica que hablaba el doctor Manelis va a ser muy vital en eso y por tanto yo creo que están las condiciones para avanzar en este suerte de navegador nacional. El tercero es modernizar el recetario magistral y fortalecer la preparación hospitalaria a través del recetario magistral. Y ahí hay dos cambios regulatorios interesantes que valía la pena discutir del decreto 79 del 2010, una solicitud que está hecha por la Honorable Comisión de la Cámara, de la cual ustedes varios eran parte. Revisar el artículo 5º y el artículo 37 para permitir que lo que existe en el mundo al respecto del recetario magistral también se haga en Chile. Y además permitir que los hospitales desarrollen, mirando la experiencia europea, la red escalonada de preparación farmacéutica hospitalaria. Solo como un dato, Brasil el 25% del acceso a medicamentos de hospitales se hace a través del recetario magistral, con un gran ahorro de los recursos públicos. No parece lógico que en Chile un recetario magistral dure un mes cuando en el mundo dura 6 meses. Parece que ahí hay otro tipo de intereses. El cuarto punto, y ahí comparto con lo que plantea el doctor Manarich, que FONASA, ojo, FONASA también, y los seguros complementarios financian valor terapéutico y no valor de marca. O sea, hasta un cierto precio de lo que es el valor del medicamento genérico que tiene obviamente valor terapéutico y el resto, por supuesto, las personas libremente lo pueden querer financiar, pero el Estado y los recursos públicos o de seguridad social deberían tener la cobertura para poder incentivar de verdad que la política sea de genéricos. Y un punto importante, ya que toco los seguros, complementarios sobre todo, es que financien inmediatamente cuando se compre y no hagan reembolso posterior, porque si no reembolsan inmediatamente en el momento de la compra se genera una brecha de acceso de quien no tiene los recursos para pagar ese momento a pesar de que tenga un seguro. Y ese no debería ser hoy día con la interoperabilidad, a mi juicio no hay ninguna justificación para que eso se haga. El quinto punto, un ISP fuerte, pero también oportuno y transparente. Siento que el ISP ha ido avanzando muchísimo, como lo dije en mi intervención, pero debería tener plazos perentorios, publicando un tablero mensual de sus tiempos reales. No podemos hoy día desconocer
cuánto es el tiempo del ISP, otra cuánto el tiempo demora en contestar ese laboratorio, la observación, cuánto demora la ETESA, cuánto demora en cubrirse como la política pública, cuánto se demora la compra y llegar al paciente. Deberíamos tener, obviamente, avances al respecto de cuando están aprobados por la FDA, EMA y otros, mucho más rápido y no limitados como están hoy día. Y esta suerte de confianza recíproca debería avanzar mucho más masivamente en el ISP. Hoy día no entendemos cuáles casos demoran más y por qué, y eso debería ser bastante público, y si no se cumplen los tiempos, también el ISP debería tener un motivo de sanción que incentivara obviamente que esto no ocurra. Y el sexto punto es poder acoplar todos los observatorios de precio que existen, que están muy fragmentados en un gran observatorio de precios nacional de medicamentos, un poco en el mismo espíritu de lo que le planteaba de este suerte de buscador, ¿no es cierto?, de cuál es el camino para acceder a la protección farmacéutica. Yo creo que eso está hoy día todas las condiciones para que exista un gran observatorio nacional para que la transparencia pueda servir para tomar decisiones, no solamente en el precio de una farmacia, sino también en transparencia de las compras del Estado y todo lo que se pueda hacer detrás. Es una misma idea detrás de 6 reformas que creo que son complementarias a las que plantó el doctor Erazo en su intervención. Y aparte, solo levantar como inquietud, no fue tema de mi conversación y mi exposición ese día. Creo que es indispensable, presidente, que esta honorable comisión del Senado impulse el cambio al Código Sanitario. Creo que si nosotros no somos capaces de entregarle mayores atribuciones a los otros profesionales de la salud, entiendo que el colegio ha ido avanzando en esta materia, el colegio médico, pero no vamos a tener mayor resolutividad ni mayor acceso a la población mientras no cambie el Código Sanitario y no se le entreguen mayores atribuciones a los otros profesionales que no se justifican estar solamente en la potestad del colegio médico. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, Carly. Se incorpora la presentación a los documentos. Tiene la palabra Cristian Baeza, por favor, desde Washington. Buenas tardes, señor presidente. A través de usted, saludo a los senadores y a la senadora y además agradecer especialmente a la Comisión de Salud del Senado por abrir nuevamente un espacio de reflexión sobre política pública en salud. La comisión ha sido señera en ese sentido en los últimos 4 años en que me ha tocado participar. Estoy muy agradecido por esto. Quisiera reafirmar algunos de los puntos que mis compañeros de mesa, a quienes saludo también por su intermedio, han señalado. Me parece que central en la discusión son varios aspectos de la modernización del Fondo Nacional de Salud. Al igual que el doctor Erazo, yo soy miembro de ese consejo, igual que Daniela Paredes. Me parece que hay 3 o 4 aspectos cruciales y que es muy bueno, el Fondo Nacional de Salud está trabajando en este tema, pero me parece que es bueno también que esta comisión, a través de los participantes, pueda tener una perspectiva. 4 temas. El primero es el de la gobernanza del Fondo Nacional de Salud. Un fondo de este tamaño es 10 veces más grande que cualquier otro holding de salud en Chile, pero tiene una gobernanza que es muy frágil a mi juicio. Básicamente se ha gestionado como un departamento o una división del Ministerio de Salud en la práctica, y una organización de este tamaño, de esta importancia para el mercado y para el sistema de salud, se merece una gobernanza y un directorio como tal. Segundo, el Fondo Nacional de Salud, a mi juicio, ha experimentado una presión de gastos enorme y es hora de mirar varios aspectos que conducen a esa presión de gastos. Uno, por cierto, es la relación con los servicios de salud y los hospitales, y tiene que ver con las potestades que tenga el Fondo Nacional para poder tener todas las herramientas para tener acuerdos con los servicios y los hospitales que efectivamente mejoren la eficiencia, pero también respondan a las necesidades del marco de gestión de los hospitales, que se ven con las manos bastante amarradas. El segundo tema yo creo que es el de licencias médicas. El efecto de la Contraloría probablemente va a tener un plató muy pronto, y es urgente mirar, a mi juicio, 2 aspectos del tema de licencias yendo más allá. Uno, el manejo de licencias médicas para el Fondo Nacional de Salud
que hoy día es extra presupuestario. Como todos sabemos, el 5 a 6 puntos de la cotización, de los 7 puntos de la cotización, se manejan directamente por un guarismo en una glosa de la ley de presupuesto y después se van a las cajas de compensación. Ahí yo creo que es hora de echar una mirada respecto a cuáles son los marcos de incentivo y cómo está funcionando este tema. Es muchísimo dinero, son 2.3 billones de pesos hace algunos años atrás, al año. Y al mismo tiempo me parece importante mirar el otro aspecto de las licencias médicas que tiene que ver con la frontera entre la salud laboral y la salud común en el tema de licencias médicas. Eh, eh, a mí me parece que no hay duda que están siendo gestionadas bien en ambos casos, pero esta frontera está cada vez más difusa y más compleja en la calificación. Yo creo que es un tema que hay que mirar y tiene impacto para los servicios de salud y también para el Fondo Nacional de Salud. Un tercer aspecto que me parece también del tema de FONASA, de la expansión de costos, y esto mucho más allá de FONASA, es la relación o interacción que están teniendo los seguros complementarios con el seguro primario, FONASA. Los efectos de los seguros complementarios son muy positivos, pero al mismo tiempo de mejorar el acceso, tienen el riesgo de aumentar la utilización más allá de lo estrictamente necesario, y es hora de mirarlo. En países, la mayoría de los países de la OECD, este es un tema superado. La relación entre seguro primario, sea FONASA o las ISAPRES, está muy regulada. Yo vivo en un país donde efectivamente eso está muy regulado. Eso es respecto a FONASA, que es un tema, conversábamos en algún minuto con algunos de los miembros de esta mesa, es el seguro público predominante en Chile, cubre el 90% de la población. Otro aspecto que me parece importante, y por último, es clarificar cuál va a ser el destino de la MSC, que está ligada al tema de los seguros complementarios. Yo creo que ahí hay una conversación pendiente. El director de FONASA hizo una presentación ante la honorable Comisión de Salud de la Cámara. Y finalmente me parece que sería muy bueno reexaminar los efectos de la ley corta en el sistema de ISAPRE. Hay ciertos temas pendientes. El artículo 3º de la ley, en su letra B, manda que haya ahorros, y se asumió que habían ahorros en el proceso de implementación de la ley corta. Sería muy bueno saber y tener una perspectiva tanto de la superintendencia como de este grupo de expertos, cuál es el efecto de esto y si efectivamente iba a tener efectos en el largo plazo. Por Muy último, bien. Sí, para agradezco ir mucho cerrando. su invitación. Ya, cerrado. Gracias, Ah, presidente. ya, no quería. Ya. Muchísimas gracias. No, eran mis 4 puntos. Encantado. Muchísimas gracias, doctor Baeza. Manuel Nostroza tiene la palabra, por favor. Siempre al grano todos los interlocutores. Muchas gracias, señor presidente. También agradecer la invitación que le ha dado continuidad a este trabajo y agradecer por su intermedio a todos los miembros de esta honorable comisión por acompañarnos hoy día y querer conversar sobre la continuidad de un proyecto de cambios y de acuerdos en el sistema de salud. Yo solo quisiera señalar 2 cosas de contexto para ir a algunos puntos que quiero señalar después. Uno, yo tomaría como base igual, presidente, lo que trabajamos, y digo trabajamos porque también me tocó participar en las comisiones a las que algunos de mis compañeros previamente han aludido, tanto lo que se trabajó el año 2023 como el año 2024 en la Comisión de Salud del Senado. Creo que ahí hay una buena base de retomar. Y digo esto de retomar porque en aquella época la relación con la ministra y el ministerio no era muy buena. De hecho, yo con bastante dolor quiero recordar que la ex ministra Aguilera en una entrevista dijo, mira, no he tenido tiempo de leer el informe de la Comisión de Salud. ¿Sí? Entonces, y digo con dolor porque éramos compañeros de universidad en la Universidad de Chile, así que me dolió mucho ese comentario. Pero creo que ahora con la presencia de la ministra en el seminario de la semana pasada se marca una relación aparentemente distinta de colaboración mutua y de recoger este tipo de insumos. Eso como contexto inicial. Dicho eso, yo quiero ir al grano con algunas ideas. Yo creo que lo primero
es que nosotros no podemos aparecer desligados de los dolores, por muy técnicos que sea nuestro rol, que afectan a la ciudadanía. Y hoy día los dos temas que más afectan a la ciudadanía son listas de espera y gasto bolsillo, ¿sí? Y por lo tanto, todo el conjunto de acciones o de ideas que nosotros tomemos, incluso de los proyectos de trabajo anteriormente, es cómo los organizamos de cara a estos dos principales puntos, porque creo que en todas las encuestas que uno utiliza, tanto en la universidad como en otros mecanismos, son lo que más genera frustración hoy día, tanto en los beneficiarios del sector público como los del sector privado. Y en torno a eso, yo agregaría además el tema de la modernización y calidad de la gestión de los hospitales públicos, por todo lo que aquí se ha hablado, gestión de personas, del talento, modificaciones al código sanitario, algunas otras reformas administrativas o legales para pagar por desempeño clínico y por producción, etcétera. Yo creo que es un gran tema. El tema de dónde obtener recursos y optimizar el uso de licencias médicas, aquí ya también se ha dicho, no voy a agregar en ello. Tercero, como adicional, cambio y fortalecimiento del modelo de atención, no solo en mejorar la resolutividad y la gestión de la APS en el sector público, sino cómo contribuir a hacer cambios para que el sector privado cambie su modelo de atención y parta también con un modelo de cabecera. Es como se hace en todos los sistemas de seguridad social, público-privada que existen en el mundo. Los países más destacados en esto tienen médicos de cabecera, aún en los sistemas de seguridad social privado, y creo que ese es un tema también a rescatar. Y finalmente, me sumo a lo de FONASA, no voy a agregar más, y finalmente también la integración del sector privado a la seguridad social. Yo creo que, tal como aquí se ha dicho, hay un proyecto de ley en el Congreso que yo creo que está paralizado y habría que ver cómo ese proyecto de ley consolida la incorporación definitivamente de la ISAPRE a la seguridad social, y no que sigan con esta excepcionalidad que tiene Chile de que en la seguridad social tenemos actores individuales que no compatibilizan con esos principios. Eso. Perdón, ¿cuál sería ese proyecto de ley? No, el proyecto de ley de ISAPRE que fue enviado por el presidente Boric. El fin de las preexistencias. Sí, el fin de las preexistencias, que está paralizado. Está en trámite en la Cámara todavía. Sí. Está durmiendo, sí. Sí, correcto. Eso. Ya, muy bien. Tiene la palabra a continuación la doctora Ana María Regada, por favor, presidenta del Colegio Médico. Sí, muchas gracias, presidente, y por su intermedio a todos los miembros de la comisión y a todos los invitados a esta instancia. Bueno, a nosotros nos tocó la semana pasada comentar el tema de tiempos de espera. Concuerdo que quizás todo el quehacer de esta debiera estar en el marco de los tiempos de espera y gasto de bolsillo. Pero yo quisiera, después de haber revisado las presentaciones que se hicieron acá hace una semana, rescatar algunas cosas que pienso que tributan a estos dos problemas. En primer lugar, yo creo que están estos proyectos de ley, que son el proyecto de subsidio de incapacidad laboral, MSC, el proyecto de modernización de los servicios, la superintendencia y FONASA, que hay que reimpulsarlos, porque dentro de la lectura de esos proyectos hay muchos de los temas que hemos abarcado acá. Hay algunas personas que les preocupa el tema del gobierno corporativo de FONASA, porque de alguna manera todos ustedes han estado en el Ministerio de Salud a su turno, y saben que el Ministerio de Salud igual tiene una injerencia, y debe tener una injerencia bien política en FONASA. Es complejo como pienso, y es la crítica que yo he recogido, más allá que uno dice este seguro es tan poderoso que requiere tener un gobierno corporativo, pero quizás si avanzáramos en una reforma que lo propusieron ustedes también durante la discusión y en sus presentaciones la semana pasada, en que el Ministerio de Salud dejara de estar a cargo de tanto incendio, tanto problema contingente, y se separa por fin, lo que se ha dicho varias veces, la Subsecretaría de Redes Asistenciales como una dirección aparte de los servicios, tal vez el Ministerio entonces no resentiría, y aquí quiero que pensemos así como detrás del velo, detrás de un velo, y pensando que ustedes no saben qué lugar van a ocupar en un diseño futuro, pensando que en el futuro pueden ser ministros o no, o estar en un gobierno, y pensar lo complejo que es estar a cargo de todos los incendios y que políticamente se te arranque un directorio de FONASA en una dirección opuesta tal vez. Entonces creo que probablemente la adherencia a ese tipo de medida, que es bien impactante, podría facilitarse si el Ministerio de Salud tuviera efectivamente un rol más político, más gestor, y no estuviera en la contingencia que implica estar a cargo de los servicios de salud.
Me parece que fue Cristian Baeza, y yo lo retomo porque creo que es muy importante ver específicamente qué es lo que están haciendo los hospitales autogestionados en red, qué tanta de esa autogestión en realidad es real, qué tanto les sirve esa denominación de autogestionado para en realidad gestionar libremente sus contratos, poder hacerlo de una manera que permita operativizar los hospitales. Creo que, y creo que lo señaló Manuel la semana pasada, está la discusión de MSC pendiente, que sin duda puede ayudar a matizar o a incorporar una mirada sanitaria en el tremendo gasto que hay en la MLE, así que yo no la abandonaría. Creo además que es muy importante analizar el tema de ADP y el gobierno de hospitales, hasta dónde llegar con el ADP, hasta dónde eso ha resultado para subdirectores médicos, por ejemplo, directores de servicios, directores de hospitales, cómo hacemos para efectivamente poder reclutar a las mejores personas para hacerse cargo de una red que va a tener desafíos siempre, y específicamente ahora con listas de espera va a tener muchísimos desafíos por varios años más. Y finalmente, porque creo que no se puede dejar de tocar la atención primaria, pienso que pudiéramos avanzar quizás en esta discusión, que es complejo porque ya se está discutiendo el presupuesto, que de los PRAPS, estos programas difíciles de medir, que los recursos caen tarde, que son tantos, ¿no? Y efectivamente trasladar PRAPS a un per cápita que se vaya haciendo cargo de las verdaderas necesidades sanitarias de la población. Esos serían los 5 puntos que yo sugiero ahondar. Muchísimas gracias. A continuación tiene la palabra Lucho Castillo y por último Daniela Paredes. A continuación. Por favor, doctor Castillo. Ahí sí. Un saludo a todos los senadores y a los miembros de la comisión. Yo concentraría en 3 o 4 aspectos y en el mismo sentido de lo que se ha analizado, los dolores de la población nacional están en 2 aspectos. Listas de esperas, específicamente listas de espera de enfermedades, patología, procedimientos, no auge, y el área oncológica que ya se está enfrentando, y gasto bolsillo. Cuando uno analiza las listas de espera, creo que es irrefutablemente hay que reanalizar y actualizar lo que hemos discutido y acordado ya en el año 2023-2024. Primero, mirar la gobernanza de los hospitales autogestionados. Segundo, analizar el estatuto administrativo de manera de actualizarlo a las necesidades y a las demandas asistenciales del Chile de hoy, elementos que van a ser estudiados por una comisión mandada por el Ministerio de Hacienda, de manera de que alguna cosa la Comisión de Salud o algunos aspectos del estatuto administrativo en salud debiese incorporarse a ese análisis, estudio, a esa comisión. Y definitivamente, si bien es cierto, no es una urgencia en el corto plazo, creo que es el momento ya de poder definitivamente acordar un plan de manera de sacar la Subsecretaría de Red del Ministerio de Salud de una vez por todas, cosa que yo creo que hay un acuerdo absolutamente transversal ya hace varios años. Al menos estudiarlo económicamente, qué impacto significa esto, qué significa crear, pero avanzar en estos aspectos. Entonces yo resumo, manejo las listas de espera, la priorización de las listas de espera y la consecución de un tiempo de espera nacional para las enfermedades no auge, que hoy día son el grueso del problema, y estudiar toda la red prestadora pública y por contumacia y por continuidad también la red prestadora privada, especialmente en relación a los modelos, mirar la gobernanza de los hospitales, los autogestionados y definitivamente ya hacer en el plano ejecutivo un plan para acordar definitivamente la separación de este aspecto del Ministerio Rector. Gracias. Muy bien. Por último, Daniela Paredes, por favor. Muchas gracias. Agradezco mucho todas las presentaciones anteriores. Gracias también a la comisión por esta invitación. Yo voy a repasar brevemente los puntos que pude compartir ese día, tratando de ser muy escueta. Primer punto, como elementos accionables de corto o mediano plazo, entendiendo que esa es la consigna de esta conversación el día de hoy. Creo que debemos tener una conversación, así como la hubo en algún minuto en bioequivalencia, en biosimilares, ¿no?
Es una política que bien implementada con apoyo del Instituto de Salud Pública, del segmento de especialistas clínicos, puede tener un impacto tremendamente importante en ahorros fiscales con buena calidad, con mejor acceso, pero necesitamos que se reactive, por ejemplo, la mesa suite del Ministerio, que en algún minuto trabajó conjunto con el Senabast, y actualizar correctamente la norma 170, que hoy día es lo que mucho no le da respaldo necesariamente al equipo clínico para poder hacer las prácticas de intercambiabilidad. Yo creo que eso es algo que en el corto plazo, si logramos revisar aquella norma y ponernos de acuerdo en cuál es el mejor camino para dar respaldo a los especialistas, podemos encontrar espacios de eficiencia sin sacrificar calidad bajo ningún punto de vista. Otra cosa que se recomendó fue la de impulsar con más fuerza los acuerdos de riesgo compartido. Tuvimos lineamientos el año pasado desde parte del Ministerio, pero los acuerdos quedaron más bien a nivel de Ministerio, entidad central, y no necesariamente se prohibía o se limitaba el acuerdo de riesgo a nivel de prestadores. Hoy día hay muchos institutos de especialidad, hospital de alta complejidad, que podría avanzar en acuerdos de riesgo, pero no se siente con la confianza de que la regulación se los permite y están más bien frenados en avanzar en la innovación. Y esto me permite conectar con que yo soy parte de la sociedad científica también. Muchos años decimos de que la ETESA, la Evaluación de Tecnologías Sanitarias, como algo que está dentro del Ministerio. Pero ojo que también la ETESA se hace a nivel de prestadores. Se hace a nivel de prestadores de especialidad, que dan drogas oncológicas, que compran dispositivos de alto costo, que equipan con diagnóstica, por ejemplo. Y ahí creo que es importante que se acompañe a ese prestador, a esos comités de farmacia, que hoy día toman decisiones con los criterios que conocen para una evaluación de tecnologías sanitarias como corresponde, bien hecha, y que les dé la tranquilidad de que están tomando las mejores decisiones. Me ha tocado escuchar algunos relatos, por ejemplo, de subdirectores administrativos, médicos, incluso directores que dicen que ellos van a las reuniones de comité de farmacia para frenar goles. Ese no puede ser el espíritu. El espíritu tiene que ser poder respaldar a tu equipo, tomar una decisión basada en evidencia, porque de nuevo, no todas las decisiones de cobertura se dan a nivel de la autoridad en una Ricarte Soto, en un fondo de drogas de alto costo. Hay decisiones de incorporación que también se dan en institutos de especialidad. Por lo tanto, lo que podamos hacer para apoyar va a ser muy útil. Lo otro, tenemos que fortalecer al país en materia de tecnologías diagnóstica y medicina de precisión. Y acá colisionan varios elementos. Uno, se teme también a la compra, por ejemplo, de equipamiento de alto costo, pensando de que va a generar mucho gasto futuro, y los hospitales también temen incorporar estos pilotos, dado que son inversiones en el corto plazo bastante largas y no se atreven mucho a la innovación. Pero hemos demostrado con estudios farmacoeconómicos que esto tiene mejoras y eficiencias que se capturan en el corto plazo con mejora productividad y también con mejora de resultados clínicos. Y finalmente, fortalecer las decisiones de neoadyuvancia. Mostramos también con evidencia económica, y fue lo que también facilitó la incorporación de una droga de alto costo recientemente en cáncer de pulmón, de que puedes tratar tempranamente a la misma cantidad de personas, no esperar a que la enfermedad progrese, se vuelva metastásica y no gastar lo mismo, pero con una peor arquitectura del gasto. Por lo tanto, priorizar qué cánceres podemos dar acceso a neoadyuvancia y trazar la corriente de gasto de ese paciente hacia adelante es clave. Porque luego también tienes el argumento que te dicen, muy bonito el estudio, pero ¿cómo trazo los resultados? Muchas gracias, Daniela. Quiero proponer lo siguiente, porque tenemos otro punto de tabla. Quiero poner lo siguiente, mire. La biblioteca se compromete a que de aquí al viernes va a tener la médula lo que cada uno de ustedes dijo. Con ese producto que se va a entregar a la comisión también, les sugiero que pudiéramos hacer un grupo de trabajo a partir de la presencia de ustedes y los actores que se estime que ustedes puedan escuchar. Hay otra gente que no está acá, que hay que escucharla también, pero que tengamos la posibilidad, el esfuerzo, la voluntad política, que hay que hablarlo así, porque estamos en sede legislativa y política, y no nos vamos a engañar. Esto no es los técnicos fantásticos, pero esto es una cuestión política. Entonces, entendiendo que las posiciones que se expresen son posiciones no vinculantes con esta comisión, que tiene también una pluralidad de pensamiento, pero que tiene muchos acercamientos y denominadores comunes, pudiéramos en un plazo de 60 días, o sea, a mitad de octubre, decir, mire, de todo lo que ustedes hablaron allá acá en el seminario, aquí hay 2, 3, 4 cosas que sí nos parece que son importantes que sopese esta comisión.
que la sopese, o sea, que la calibre y que tenga un elemento de insumo que además va a ser el inicio de discusión presupuestaria. Mitad de octubre es el inicio del debate presupuestario, después termina el 30 de noviembre, de modo que ilumine la discusión y el derrotero por donde podemos navegar en base a estas proposiciones. Senador Gaona. Presidente, primero que todo agradecer a cada uno de los especialistas que aquí nos acompañan. Siempre va a ser grato poder escuchar voces expertas y además me agrada mucho la amplitud de este grupo de trabajo. Pero yo quisiera, no sé si, presidente, si es posible, pero ejercicios similares ya hemos hecho en veces anteriores y esto pasa mucho por la voluntad del Ejecutivo en esto. Porque en definitiva hay cosas que se traducen en medidas de carácter administrativo que tiene que hacer el Ejecutivo, no tenemos ninguna posibilidad de hacerlas nosotros. Otras que son medidas por decreto, que ocurre exactamente lo mismo. Y otras que son vía ley. Y aquí hay cosas que son vía ley, hay unas cosas que son iniciativa del Ejecutivo y que si no hay voluntad del Ejecutivo, como no la hubo en el gobierno pasado y como yo veo pocas ganas también, para serle franco, en este gobierno, yo trataría de que además pudiésemos de pensar en aquellos proyectos de ley que pudiesen emanar de las conclusiones que se obtengan de este trabajo, que sean posibles de ser mociones parlamentarias. Porque si el Ejecutivo no avanza, que nosotros avancemos con algo. Y yo le propongo, presidente, que apuntemos en ese derrotero. Hay cosas que son de carácter administrativo, bueno, se lo pediremos por proyectos de acuerdo, por insistencia al Ejecutivo. Hay cosas que son por decreto lo mismo. Y aquellas cosas que son por ley, las que no sean de iniciativa exclusiva, que se traduzcan en proyectos de ley a través de mociones parlamentarias y las sacamos adelante. Porque si no vamos a quedar en lo mismo y vamos a volver a convocar otra comisión más, qué sé yo, y que me parece de sumo valioso, pero tratemos de llegar a algún puerto con esto. Entonces, yo podría especial énfasis en todas aquellas cosas que pueden ser proyectos de ley y que pueden ser mociones parlamentarias. Presidente. Muy bien, estamos totalmente de acuerdo. La ministra ha dicho, lo dijo en el evento, que tiene disposición. Ahora, naturalmente, aquí se trata de que la disposición se traduzca en iniciativas concretas que nosotros pongamos en la mesa. No es simplemente decir, tengo ánimo, no, tiene que ser, a ver, vamos viendo cada punto que sea razonable. Bien, ¿habría acuerdo entonces en términos gruesos en ese sentido? Cosa que ustedes constituyen este grupo, se invita a gente que no esté considerada ahora, se escucha. Nosotros vamos a enviar el viernes el punteo. Y ahí vamos a hacer los cruces incluso de los temas que son más significativos. Por ejemplo, todos han hablado de medicamentos, gasto bolsillo, todo, gobernanza FONASA, reforma algunos temas de la ADP o sistema hospitalario, en fin. Cosas que pueden ser, y los vamos a ir cotejando en el tiempo, pero una cosa ágil. Esto no es para quedarse dormido esperando 2 meses, una cosa ágil, que vaya teniendo resultados. Incluso podemos tener un primer avance después de Fiestas Patrias, podemos tener una conversación con ustedes y ver en qué punto están las cosas, cómo va el movimiento de las cosas y así poder darle un cierto dinamismo. Muy bien. ¿Quiere decir algo, doctor Mañalich? Perdón, solo para agradecer la oportunidad y dado que hay situaciones que impiden el buen sueño, pedirle a ustedes muy respetuosamente, por su intermedio, presidente, que ustedes, Comisión de Salud del Senado, representantes de la ciudadanía, sean extraordinariamente cuidadosos con leyes, reformas constitucionales que relativicen la atención de salud de alguien que mañana puede ser un otro, un tercero. No, y si tú corres la barrera después... Alemania, 1933. Gran punto ha puesto usted, doctor Mañalich, y coincidimos plenamente en que esos son puntos infranqueables. Me atrevo a sugerir que a lo mejor, Lucho Castillo, podrías tú coordinar un poquito los esfuerzos para que así haya una capacidad de diálogo, de generar las conversaciones, las instancias, si te parece. Presidente, no tengo ningún problema en poder ayudar siempre que todos colaboremos. Correcto, esa es la idea. Muy bien. Muchas gracias. Perdón. Senador Lee, perdón, no se levanten todavía. Presidente, agradecer a los expositores el compromiso que han demostrado la semana pasada y también hoy día. A propósito de que la biblioteca va a emitir un informe, yo quisiera, presidente, señalar que hubo un trabajo bastante extenso, probablemente la comisión investigadora más importante en términos de desplazamiento territorial dentro del país
y de expositores que se hicieron presentes en ella fue la Comisión Investigadora de Listas de Espera. A propósito también que estoy de acuerdo con los expositores que señalan como uno de los puntos importantes lista de espera y gasto de bolsillo. Presidente, me gustaría que ese trabajo no quedara en el olvido. Hay un informe de más de 200 páginas que me gustaría que la biblioteca también lo tome en cuenta en el insumo que nos va a entregar. Ese trabajo partió a fines del 2024, terminó el 2025. Conforme. Senadora Cariola, sí, se va a buscar el documento. Sí, no, gracias, presidente. Yo, primero quiero agradecer y valorar la presencia de todas las personas que participaron de este encuentro, este seminario. Creo que hay distintas miradas, pero hay enfoques comunes, ¿no? Y yo creo que eso hay que recogerlo de la mejor manera posible, sobre todo porque hay un interés genuino, al menos entre quienes hemos estado en esta discusión, de fortalecer la salud y ahí quizás pueden haber matices de cuál es el camino, pero la salud pública efectivamente es un desafío común y valoro mucho que se haya puesto sobre la mesa la importancia de la atención primaria, porque está todo puesto muy en la línea de la institucionalidad, hubo toda una discusión en relación a eso y cuáles son las acciones que se pueden tomar, incluso una propuesta de la separación de la subsecretaría, bueno, varias cosas, pero hay que mirar con mucha fuerza, ¿cierto?, cómo la atención primaria es una herramienta y un elemento clave para precisamente reducir gastos en relación a la salud pública, particularmente en sus siguientes niveles. Pero yo decía, y por supuesto prevenir, a eso me refiero, o sea, se reducen gastos cuando se previene, ¿no? Cuando llegamos antes, creo, no recuerdo bien quién lo decía, pero estaba puesto sobre la mesa. Yo, presidente, quiero acoger su propuesta a propósito de poder construir un equipo que vaya acompañando, asesorando, entregando herramientas, pero creo, yo en algún momento lo propuse, entiendo que para el seminario no se pudo, pero me parece que es importante y acá falta una parte que es la de los usuarios. Existe una asociación que se llama Ancosalud, que ellos han desarrollado todos los años un congreso de salud desde los distintos consejos de usuarios a nivel nacional y que tienen un diagnóstico bastante claro desde quienes finalmente viven las consecuencias de los problemas de la salud en Chile, tienen documentos que pueden aportar y yo entiendo que no se haya podido considerar para el seminario cuando se configuró, pero yo quiero volver a solicitar, ahora ya formalmente en la comisión, que podamos o invitarlos a exponer o incorporarlos a este espacio del Consejo. Ellos tienen una presidenta y una representación nacional, tienen documentos que también los pudiéramos poner a disposición de la biblioteca para que los incorpore también dentro de la mirada que estamos desarrollando. Y quiero hacer una pregunta, porque claro, yo había propuesto, digamos, que estuvieran involucrados, representados además del Colegio Médico, los distintos gremios de trabajadoras y trabajadores, ¿cierto?, de las otras profesiones. Entiendo que se invitó a la Comisión de Salud de la Central Unitaria de Trabajadores. Entonces, yo quiero saber, claro, si finalmente está en representación de la Central o de la FEMPRUS, porque en eso hay varios de los gremios, digamos, que están con los que nos relacionamos permanentemente, que también quisieran poder entregar desde sus propias perspectivas, digamos, su mirada, y no sé si en eso la representación está desarrollada por la vía de la Comisión de Salud de la CUT o en relación a solamente un gremio, que es muy valiosa, no estoy desacreditando, al contrario, valoro mucho la presentación que nos ha hecho, pero me parece que es importante que eso se despeje a propósito de que si vamos a constituir un consejo más permanente, un apoyo a la comisión, es importante la representación de todas las autoridades presentes. Sí, lo primero que yo hice cuando lo invité al señor Rocha fue preguntarle si era parte del Consejo de Salud de la CUT y me dijo que sí, y que ahí se empezaron a generar las primeras conversaciones. Me imagino que usted lo conversó también, no sé. ¿Sí? ¿No es el encargado de...? No, yo soy en representación de la Central. Yo soy consejero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores. La organización es parte de la Secretaría de Salud, así como también del Consejo Directivo Nacional Ampliado. Ya, está bien. Sí, pero para despejar eso entonces... Sí, presidente. Diga. Sobre el punto, presidente, que parece relevante y la intención de pedir que se incorporara el resultado de la comisión investigadora es porque esa comisión sí citó a muchas agrupaciones que representan pacientes. Lo que ha señalado la senadora Cariola cuenta con mi total respaldo y
quisiera entonces apoyar esa moción, sobre todo cuando hoy día he escuchado en muchos discursos este término de las medicinas basadas en evidencia, y uno de los puntos de la medicina basada en la evidencia es las preferencias de los pacientes. Por lo tanto, yo creo que debemos escucharlo. Lo que podemos hacer entonces es que se incorpore la representación de Ancosalud en forma en la mesa, una persona a nombre de ellos, y todos los otros sectores que quieran concurrir, sectores gremiales, sean escuchados, como corresponde que se haga por parte de todo este equipo. ¿Le parece? Bien. Gracias a cada uno de ustedes, quedan liberados por ahora. Y a continuación vamos a recibir a las líderes del Hospital San Borja Ararán. Un minuto de pausa. Seguimos, se reanuda la sesión. Sí. Les pido una prórroga hasta 15:45, por favor. Muchas gracias. Sí, tope, hasta donde sea factible. ¿Algún punto relevante? Mañana la cuenta, así se habla. Le damos la bienvenida a la doctora Francisca Ríos, jefe de la UPC Hospital San Borja Ararán, y a la doctora Viviana Vallejo, también de la unidad de pacientes críticos del San Borja Ararán. El motivo es muy simple y concreto. Ellas nos van a presentar los elementos de una denuncia que ha sido reiterada en el tiempo, esto viene del año 2024, de graves filtraciones de aguas y aguas servidas al interior del Hospital San Borja Ararán, que se prometió incluso con sendo informe de Contraloría que avaló todo esto el 2024, que esta comisión también respaldó, y que ha recrudecido en las últimas semanas a partir de los datos que ellas nos han entregado, que son las médicos tratantes y líderes de la unidad de pacientes críticos, estando en pleno invierno, y de la neonatología del Hospital San Borja Ararán. Ellas entiendo que traen también imágenes, testimonios de lo que está sucediendo. Hoy día en la mañana las acompañamos en su declaración que emitieron respecto a estos problemas, así que tienen la palabra, por favor, doctora Francisca Ríos y doctora Viviana Vallejo. Adelante. Muchas gracias, honorable senador. Muchas gracias, senadoras y senadores, por recibirnos. Es doloroso presentar este tema nuevamente. Tenemos un problema con el Zoom. Teníamos una presentación preparada, no sé si... porque igual requerimos imágenes para poder... Se cayó el Zoom. Tenemos imágenes para entender la magnitud del problema. Sí. Bueno, yo soy Francisca Ríos, soy jefa de la unidad de paciente crítico adulto y estuve en la Comisión de Salud en octubre, el 14 de octubre del 2024, relatando este mismo problema. Esa vez fuimos escuchadas junto con Viviana, que presentamos este problema, nos acogió la Comisión de Salud, incluso presentamos un recurso a la Contraloría respecto a los graves problemas de filtraciones por aguas servidas que sucedían en forma reiterada en el Hospital San Borja Ararán. ¿Ya? En esa ocasión la Contraloría determinó que, aparte de ser verdaderas nuestras acusaciones, que había un serio problema de gestión en cuanto a la mantención del hospital. No había una trazabilidad ni había una labor preventiva que evitara que estos problemas siguieran sucediendo. ¿Ya?
En esa ocasión se hizo esta intervención. Inicialmente se realizaron los arreglos que correspondían a nuestra unidad, pero volvemos a repetir el mismo problema, ¿ya? Desde el 2024 nosotros presentamos filtraciones que inicialmente fueron reparadas, pero siguen habiendo sectores del hospital que estas reparaciones no se han ejecutado. Quiero contextualizar porque el 30 de enero del 2021 se produjo un incendio de grandes dimensiones en el Hospital San Borja Ararán que afectó el sector de la UCI pediátrica, la unidad coronaria y todo el techo del CDT. Desde ahí quedamos sin funcionamiento de toda la torre del CDT y se está utilizando containers para poder atender a los pacientes, ¿ya? En condiciones que no son las mejores, pero gracias al esfuerzo de los profesionales han logrado bajar la lista de espera, atender a los pacientes, pero los pacientes tienen que esperar en salas de esperas que se llueven, en el frío, en la intemperie. Ahora sí. Ya. Entonces, como les decía, voy a hablar de la contingencia en la infraestructura y el impacto asistencial. Como les decía, este es un evento recurrente de infraestructura con afectación de áreas críticas. Como les mencionaba, el incendio, filtraciones por agua servidas, falla de cañerías, desagüe y filtraciones asociadas a climatización. También el cierre reiterado de UCI y UTI adulto, además de UCI pediátrica. Posteriormente se va a cerrar un sector que se llama cirugía infantil. Laboratorio central que está funcionando actualmente con lluvias de aguas grises, como la llaman. Neonatología, que la semana pasada estuvo cerrada por caída de aguas, en el fondo, de ductos de agua potable, pero agua al fin. Yo siempre explico que cuando el agua pasa a tomar contacto con la pared o con el suelo ya no es agua potable, ¿ya? Y en dependencias o residencias de funcionarios. Esto tiene un impacto transversal porque disminuye la disponibilidad de camas, hay alteraciones en la continuidad existencial, en la capacidad diagnóstica, por lo que está pasando ahora en el laboratorio, riesgo de infecciones asociadas a la atención de salud y en cuanto a la seguridad de los pacientes y equipos de salud. Como les mencionaba, el 30 de enero hubo un incendio en la UCI pediátrica que después se propagó hacia la unidad coronaria, hemodinamia y toda la techumbre del CDT. Se reparó la UCI pediátrica del 2022, se entregó. No obstante, desde la reparación hasta ahora ha presentado filtraciones de aguas lluvia en forma recurrente y las últimas lluvias del 17 al 20 de julio, que fueron intensas, produjeron la filtración de aguas lluvias de 3 boxes de atención que determina el cierre de la UCI pediátrica. Todo esto es en el tercer piso contiguo a la UCI donde yo trabajo, quedando 7 camas de UCI pediátrica en plena campaña de invierno no disponibles. Si bien se reubicaron en otro sector del hospital, arriba en pediatría, que en el fondo no necesariamente está condicionado para los requerimientos técnicos de una UCI pediátrica, esto igualmente disminuye la capacidad total de camas. En el informe de la Contraloría que les mencioné, 75-2025, dedica un apartado especial respecto a las fallas eléctricas producidas por filtraciones recurrentes, consignando advertencias internas sobre cortocircuitos en sectores afectados por el agua. Yo tengo la teoría, nunca se ha comprobado porque no tenemos los informes de bomberos, que el incendio partió porque fue un día de lluvia por filtraciones. También la pérdida de camas críticas, como les decía, las vemos del 2024, donde hay filtraciones en el box 1 de la UCI adulto, también en el tercer piso, que disminuyó la capacidad de UCI de 8 a 7 cupos de la UCI 1. Pese a intentos de mantención, no se entregó un plan de trabajo ni plazos de reparación definitiva. El 26 de agosto de ese año, la jefatura que les habla vuelve a solicitar un informe, pero no hay respuesta ni de ingeniería y mantención. Y quiero que se recuerden de esto, porque acá vamos a ver que hay un guante que está reparando la cañería, ¿ya? Contraloría registra nuevos eventos los días 5, 7, 8 y 9 de octubre del 2024, esta vez en la residencia médica de la UTI adulto, lo que lleva al cierre de 18 camas por filtraciones de aguas servidas que caían
directamente donde las residencias médicas de kinesiología, técnicos paramédicos, de la unidad de paciente crítico. Eso produjo que desde el 14 al 24 de octubre estuviéramos cerrados sin disponibilidad de 18 camas que son críticas, como le dice su nombre. ¿Ya? Ahí fue cuando hoy vinimos a la Comisión de Salud. Ahí estoy exponiendo esta problemática que me producía mucha pena en ese tiempo. Ahora me produce impotencia y cansancio. No tengo la pena que tenía en esa época. Finalmente se hizo un requerimiento hacia la Contraloría, gracias al honorable senador Juan Luis Castro, en los cuales se ratificaron, como les digo, los antecedentes proporcionados de filtraciones recurrentes y episodios de agua servida en áreas clínicas, disminución de la capacidad operativa de UCI y UTI y reparaciones deficientes improvisadas con sábanas y para sellar cañerías en esa época, riesgos sanitarios, eléctricos, deficiencias de registro y trazabilidad de las reparaciones, e instruyó adoptar medidas destinadas a prevenir la reiteración de las situaciones observadas. Se corroboraron los hechos denunciados y las deficiencias en cuanto al trabajo de mantención. También vino a fiscalizarnos la SEC, que vio que había problemas en tanto electricidad, gas y combustibles líquidos, que en el fondo había una falta de mantención preventiva, al igual que en lo que eran las aguas, ausencia de registro y de trazabilidad y incumplimientos reiterados no resueltos por año, que esto nos llevaba a un riesgo inminente de presentar un nuevo incendio. Es decir, para los que en el fondo les molestó un poco que nosotros diéramos a la luz este tema, esto nos llevó a prevenir futuros nuevos incendios gracias a la en el fondo supervisión de la SEC. En mayo del 2025, esta es la oficina de la enfermera supervisora de la UCI, como la ven, llena de baldes porque se llueve. Se solicitó a la Subdirección de Operaciones y Infraestructura que nos diera un diagnóstico y un plan de trabajo. En esa ocasión nos dijeron que habían limpiado las canaletas, limpiado de bajadas y revisión de techumbre. Hay que tener en consideración que esta oficina está en el tercer piso de un edificio de 8 pisos, que uno dice cómo se llueve. ¿Ya? Y ahora el 17 de julio estas lluvias aumentaron, traspasando el muro y teniendo que bloquear 2 camas de la UTI 19 y 20, produciendo que en el fondo hubiesen 2 camas críticas cerradas nuevamente. Lo que en el fondo a mí me llama la atención que la Subdirección de Operaciones e Infraestructura diga que no hay solución en una oficina que es contigua a las dependencias de la UTI y no previó que en el fondo esto podía llevar a que esta humedad traspasara el muro, que es contigua a estas unidades, y finalmente nos trae un deterioro en la capacidad asistencial. Y las respuestas iniciales que no tenían cómo solucionarlo. ¿Se acuerdan que el Box 1 de la UCI les había dicho que el 2024 en agosto presentó filtraciones? Bueno, y que el arreglo había sido un guante inicialmente. Hubo recurrencia en el fondo en el lavamanos de este box en forma reiterada y lo que ven ahí es agua que refluye, que cae hacia el suelo, hacia la clínica de enfermería, los pasillos y el mismo box, y es el agua que viene de todos los otros box de la UCI. Así yo abría un lavamanos y todo el agua salía por ese sector. ¿Ya? En el fondo la denominamos aguas grises, pero las aguas grises son aguas de servidumbre y los pacientes que están en una unidad de cuidado intensivo los tenemos que bañar. Las aguas tienen restos en el fondo de infecciones que traen nuestros pacientes, que es propio de su condición. ¿Ya? El 20 de julio se produjo inicialmente la salida, llamamos a mantención 20 de julio, 31 de julio, 3 de agosto, 4 de agosto, 5 de agosto, hasta que finalmente la dirección, dado que no había una solución a corto plazo, decide cerrar la UCI. Es decir, estamos cerrando en plena campaña de invierno 8 camas de UCI adulto, sumada a las 2 camas de intermedio, que nos da un total de 10 camas críticas menos, sumado a la UCI pediátrica, que tenía 7 camas cerradas, es decir, 17 camas críticas menos en este periodo. ¿Ya? Eso en cuanto a mi unidad, que son 26 camas en total, al bajar a 16,
pierde un 38,5% de operatividad de camas. Contraloría ya había documentado el 2024 su preocupación por los daños recurrentes de la infraestructura y la falta de medidas definitivas. Finalmente tuvimos el día 6 de agosto en el hospital, bajo la presencia de la subdirección, con el director, la subdirección médica, la subdirección de operaciones, el servicio de salud, y tengo entendido que también había un representante del gabinete ministerial, donde se informa que las reparaciones de la UCI iban a demorar 5 días y que la intervención sería transitoria, a lo cual nosotros no estuvimos de acuerdo, queríamos que hubiese una solución definitiva por la incertidumbre y el riesgo de que nuevamente tuviéramos filtraciones. Ahí nos informa la subdirección de operaciones que recién el 2027 tienen programado arreglar ese sector. Sumado a esto, en el sector donde nos tuvimos que trasladar con nuestros pacientes, porque teníamos 7 pacientes críticos que no son fáciles de trasladar a otros lados, con la UTI llena de 18 camas, tuvimos que evacuar en forma urgente la unidad, trasladarnos hacia el sector que llamamos UTI, y en ese sector además empezamos a tener goteras a través de las luces por problemas en la climatización y en la bomba de condensado. Situación que es reiterada y repetida en el tiempo. Nos dicen, de hecho, que el agua busca por dónde salir y que lo habitual es que salga por los conductos eléctricos, normalizando esta situación. Finalmente, nosotros habíamos pedido la reparación de la cañería más que un destape de esta, que era el plan inicial de 5 días. Y finalmente el día 8 nos informan que se rompió la cañería, en el fondo una horizontal del sistema de desagües de agua servida, y esto determina una contingencia aún mayor porque todas las aguas servidas del tercer piso, de los sectores de UCI adulto, UCI pediátrica y cirugía infantil caen hacia el segundo piso, hacia el laboratorio. Lo que ustedes ven es un sello plástico mientras caen las aguas, que no se logra ver acá, y dicen que en el fondo está conducida estas aguas servidas hacia un tacho de basura. Esa es la conducción de las aguas servidas hacia el laboratorio entre microbiología e inmunología. Y lo que ven al lado, no sé si ven unas gotas en el techo, esa agua cuando nos vacían este recipiente de basura, cae a la residencia médica de la unidad coronaria, en el primer piso. Es decir, del tercer piso, que hubo que cerrar toda una ala, botamos el agua hacia el segundo piso, aguas servidas, porque incluye lo que es el uso de baños, y del segundo piso traspasan hacia el primer piso, ¿ya? Entonces, les vuelvo a recordar, 8 camas de UCI cerrada, más 7 camas de UCI pediátrica y eventualmente 12 camas que están en el sector de cirugía infantil, que hay que cerrarlas porque no se pueden utilizar los baños de ese sector. En total, 27 camas hospitalarias comprometidas y no disponibles, de las cuales 15 corresponden a camas críticas. Les van a decir probablemente que se reconvirtieron camas, pero hay 27 camas hospitalarias que actualmente no están, y de mi servicio hay 10 camas críticas que no se ha podido reubicar por razones de que no cumplen la infraestructura técnica para irse a otro lado. Entonces, como les decía, del tercer piso, el laboratorio, residencia médica, primer piso, rotura de cañería entre inmunología y microbiología. La dirección define como filtración controlada estos arminículos, que sería un tacho de basura y un sello plástico que también está aprobado por IAS. Hay una necesidad del traslado del laboratorio central, que es donde se está lloviendo, donde ven el tacho de basura, pero lo que nos dicen los profesionales bioquímicos es que este traslado, que en el fondo se quiere hacer hacia el IDIMI, que es otro sector del hospital, o hacia TBC, podría demorarse hasta 6 meses debido a que el peso de las máquinas pesan toneladas y además que hay que reinstalarlas y recalibrarlas. No es tan sencillo trasladar un laboratorio. Además que ellos tienen un sistema eléctrico reforzado y el piso también está reforzado por el peso de las maquinarias. Entonces no es tan sencillo como decir el laboratorio se va a otro lado. Eso requiere un movimiento de maquinarias pesadas.
Bueno, nuevas fallas, nosotros nos fuimos a la UTI, lo que llamamos sector UTI, que actualmente tenemos 8 camas de UCI y 8 camas de intermedio, y ahora los lavamanos empiezan a fallar, a tener el mismo problema que era el box 1, ahí ven el pasillo de la unidad, con agua en el suelo, sábanas para tratar de contenerla, lo cual afecta directamente la higiene de manos. Lo preocupante es que ya no tenemos dónde más movernos. En el fondo, si esto no se logra reparar, que aparentemente sí lo lograron en esta ocasión, sin romper la cañería, a través del IDIMI, tendríamos que cerrar este sector y nos quedaríamos sin un lugar para que esté la UCI. Entonces, según la resolución exenta 337, el hospital cuenta con 426 camas. Para pensar que en unos hospitales de alta complejidad como el de nosotros tiene que haber más de 500 camas. Peripandemia habían 503 camas. Después del incendio fuimos reduciendo progresivamente las camas, ya vamos en 426. Menos las 27 camas que les refería que habría que cerrar todas del tercer piso, quedaríamos con una capacidad de 399 camas, es decir, menos un 6% de la capacidad total. Y si de estas son 17 críticas, de 124, un 13% menos de camas críticas. ¿Ya? Entonces, el trasladarse no implica que no haya disminución de la capacidad hospitalaria, sino que todo lo contrario. Estamos cerrando camas físicamente. ¿Ya? Y como les digo, el impacto aún es mayor en la UPC adulto, que tenemos una reducción de un 38% de las camas. Acá está la resolución exenta, que es pública, esta es de febrero del 2026. Y ahora va a seguir mi compañera, la doctora Viviana Vallejos, que va a exponer el resto. Más corto, sí. Lo más sí. preciso y breve, por favor, Viviana, porque estamos ya todos en los límites. Ya, la senadora se tiene que ir. Ahora sí, Gracias. ya. Muchas gracias por la invitación, siguiendo un poco en el tema y tratando de ser lo más concreta posible. El 4 de agosto de este año se presentó el ranking de gestión hospitalaria. Nosotros los hospitales en Chile, que son hospitales complejos, son hospitales autogestionados y esto partió como un proyecto de ley el año 2020, ¿ya? Antes, el 2010. Hay un Balance Scorecard, que es una herramienta de gestión estratégica que utiliza el Ministerio de Salud para monitorear el desempeño administrativo, financiero y clínico de los establecimientos autogestionados en red. Este ranking, como les decía, se presentó el 4 de agosto de este año. Tenemos al subsecretario de redes asistenciales, a la ministra Chomalí. Y el subsecretario dijo que este balance, como ya les dije, identifica fortalezas y brechas de los principales recintos hospitalarios del país, de los recintos hospitalarios de alta complejidad. Se construye a través de 29 indicadores que están basados en 4 ejes fundamentales: la sustentabilidad financiera, por supuesto, eficiencia operacional, gestión asistencial en red y calidad de la atención. Esto me lo voy a saltar, pero hay una cosa puntual aquí importante, que la meta base exigida es el 75% del cumplimiento mínimo para aprobar satisfactoriamente esta gestión que se está evaluando. Y el liderazgo reciente tenemos al Hospital de Urgencia y Asistencia Pública, que ese es el que sacó el mejor puntaje en Chile de los hospitales autogestionados, junto con el Hospital San José de Melipilla. Luego de la pandemia, por supuesto, tuvimos una baja de los cumplimientos, que es una cosa que se entiende después de la pandemia. Esto afortunadamente se ha ido mejorando con el tiempo. Estamos en un 74,5% global, sin llegar a la meta del 75% de los hospitales autogestionados. Y en este ranking yo quiero decir con pesar de que en el lugar número 61 de 62 estamos nosotros. El hospital que está en el número 62 porque no presentó sus papeles a tiempo, solo por eso. Entonces, nosotros tenemos una meta de gestión, nosotros estamos cumpliendo el 61%. Esta foto la quise poner porque me causa mucho orgullo y me causa mucha pena a la vez. ¿Por qué? Porque aquí vemos a la ministra, vemos a la doctora Cortés, que es la directora del Servicio de Salud Metropolitano Central,
y en nuestro servicio tenemos el mejor y el peor hospital. Y uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué en el mismo servicio de salud están pasando este tipo de situaciones? Porque si estamos a un par de cuadras funcionamos tan distinto. No, se desconfiguró. No, se perdieron muchas diapos. ¿Sí? Ah, sí, perdón. Entonces, en relación a lo mismo, el objetivo de esta medición, dijo el doctor Mon, es identificar y acompañar a los equipos desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales para mejorar, fortalecer el desempeño, finalmente buscando beneficiar a los pacientes, que es nuestro principal objetivo. Esa es la razón de este ranking. Cuando tuvimos nuestro problema el 2024 de las filtraciones de aguas servidas, este es el reporte que nos entregan las autoridades de nuestro hospital de la inversión hospitalaria que se hizo para poder mejorar todas las fallas que teníamos en esa oportunidad. Pabellones centrales con esa cantidad de dinero, acceso al hospital, techumbres y cubierta, la red de alcantarillado, pero solamente del piso sexto, somos un hospital que tiene 8 pisos, impermeabilización de la terraza de Santa Rosa, por ahí está la entrada principal del hospital y el paciente viene entrando al hospital y se llueve, y reparaciones menores. Y siempre sale a la luz de que el sistema de alcantarillado requiere de una sustitución integral, que somos un hospital viejo que se construyó en 1970, que los hospitales en 50 años tendrían su vida útil cumplida, que habría que hacer un hospital nuevo, pero guardando las proporciones, este edificio se construyó en 1856 y se entregó en 1873, este edificio. Yo sé que no es un hospital, pero este edificio no se llueve como nos estamos lloviendo nosotros. El Hospital Salvador data de 1905, el Hospital Barros Luco de 1911. Todo lo que está puesto ahí, el Hospital San Juan de Dios de 1954. Sí, todos tenemos problemas, pero no los problemas que tenemos nosotros, que estamos construidos en 1970. Por lo tanto, uno esperaría que los programas de mantención fueran los adecuados para que no estuviéramos viviendo lo que estamos viviendo actualmente. ¿Qué dicen nuestras autoridades? Vamos a mitigar el riesgo sanitario con un control absoluto sobre las áreas de filtración e infecciones. Ustedes ya vieron lo que mostró Francisca. Eso explica todo. Disponibilidad de camas críticas, hay una ejecución de estrategias de indiferenciación para asegurar cupos. Sí, se indiferenció la unidad coronaria que está en el primer piso, que se está lloviendo. Esa es la estrategia. Continuidad de la atención, reubicación estratégica de unidades de apoyo y mantención de flujos internos. 6 meses nos vamos a demorar en mover el laboratorio, 6 meses. Gestión financiera, levantamiento de recursos para la reparación definitiva e integral de la red sanitaria. Ya gastamos 1.000 millones y estamos peor que antes. Antes se filtraba un piso, hoy día se filtran 4 pisos y ya gastamos 1.000 millones de pesos. Esto no voy a repetir porque estos son los números que da la dirección. En el fondo es la cantidad de camas que hemos ido perdiendo producto de esta contingencia. La evaluación técnica que nos entregan nuestras autoridades, la solución definitiva es una red de alcantarillado que no admite mantenimiento por los tramos y requiere un recambio total. Estamos totalmente de acuerdo, pero no podemos hacer eso estando dentro del hospital, ni hacerlo piso por piso. En evaluación está el plazo estimado. No tenemos idea cuánto tiempo vamos a estar en estas condiciones de nuevo. Y la inversión estimada es de 180 millones, que es un costo preliminar para la redestinación urgente. Probablemente esto se va a convertir en el doble o en el triple. Y ya gastamos 1.000, como les dije, ya estamos peor que antes. Por ejemplo, la mitigación del traslado del laboratorio, ¿qué quieren hacer? Procesamiento del decomiso, que se vaya a otro lado, que la puesta central nos ayude, que externalicemos exámenes hacia la Universidad de Chile, que el banco de sangre se vaya a otro lado o al modular, lo que explicaba Francisca recién, mover todos los equipos hacia el IDIME o el edificio de tuberculosis. Nosotros hablamos con la gente del laboratorio y ellos nos dijeron que se iban a demorar 6 meses aproximadamente en cambiar todo esto. 6 meses que hacemos sin laboratorio. Hay que recordar que el Hospital San Borja no solo procesa exámenes de laboratorio del hospital, sino que de muchos consultorios de nuestra zona. Así que no solo vamos a estar con problemas nosotros. La ministra de Salud dio una entrevista a CNN donde le preguntaron directamente que qué pasaba con el Hospital San Borja Riarán.
La ministra sabe que los hospitales redujeron su performance. Ella dice que queremos entender por qué. Lo que dije recién, después de la pandemia, es obvio que bajamos la performance porque gastamos recursos y nos diferenciamos hacia otro tipo de atención y de nuevo estamos retomando. Todavía no llegamos al 75%, pero la ministra dice que esto va más allá de falta de recursos. Ya nos dieron 1.000 millones. Aquí hay falta de gestión de recursos y de liderazgo. Ella lo dice, esto no es, le preguntan directamente, ¿esto es por falta de dinero? No, esto no es por falta de dinero y esto en estos momentos no tiene que ver con la reducción presupuestaria porque nosotros estamos funcionando con el dinero que nos entregó el año pasado y con los dineros que se entregaron después de los requerimientos de la Contraloría, los arreglos que se tuvieron que hacer, los requerimientos que dio la SEC y todos los cambios que se tuvieron que hacer. Por lo tanto, la ministra, nosotros encontramos que es muy clara y que nos dice que esto es el tipo de problema, no solo recursos. Entonces, en conclusión, los patrones observados actualmente, que son las filtraciones, la propagación entre pisos, el riesgo eléctrico que sigue siendo permanente y la pérdida de capacidad asistencial, ya habían sido documentados por la Contraloría, que instruyó prevenir su reiteración. Existe una continuidad en las autoridades responsables de la conducción institucional desde el periodo investigado por la Contraloría, pese a lo cual las situaciones previamente observadas han vuelto a reiterarse. Se han invertido más de 1.000 millones entre el 24 y el 26 en mejoramiento de infraestructura preventiva y correctiva. Las inversiones realizadas no logran resolver el problema del fondo ni prevenir su reiteración. El abordaje institucional ha sido insuficiente y no se resuelve la causa estructural, postergándose una situación integral del sistema del alcantarillado. En 2026, estos eventos vuelven a producirse y actualmente determinan una reducción efectiva de camas hospitalarias y de camas críticas, que es lo más grave. Cortito, cuando uno tiene camas críticas, los pabellones complejos salen con nosotros. Si nosotros no tenemos camas críticas para recibir pacientes que tienen que someterse a cirugías complejas, también se postergan cirugías que muchas veces llevan años esperando. La propia resolución de dotación de camas evidencia una reducción sostenida de la capacidad instalada año a año. Los hospitales de mayor antigüedad con mantención adecuada, Hospital del Salvador 1904, no presentan esta magnitud de deficiencias. La antigüedad de la infraestructura no explica por sí sola la falla de la gestión. La reconversión puede redistribuir la capacidad restante, pero no recupera las camas físicas que ya se cerraron, y se requiere evaluar la efectividad real de las medidas adoptadas y avanzar hacia una solución estructural definitiva con fiscalización y rendición de cuentas. Para nosotros como médicos, lo primero es no hacer daño. Esta es una máxima desde tiempos inmemoriales. Pensamos que estamos dando atención, lo estamos haciendo igual, pero no en las condiciones óptimas que quisiéramos hacerlo. Sé que estamos dando solo problemas y no soluciones, pero cuando uno investiga empiezan a aparecer antecedentes bastante interesantes. Cuando el hospital Luis Calvo Maquena tuvo el incendio, el Hospital Luis Calvo Maquena arrendó instalaciones de la Red Salud Santiago, no tengo el valor, me imagino que fue mucho dinero, para poder reubicarse y poder hacer arreglos como corresponde. Cuando el Hospital del Carmen tuvo problemas de climatización, solo de climatización, no lo estoy minimizando, estoy diciendo que ese problema, si lo comparamos con el nuestro, quizás es menor, pero igual es importante. ¿Qué hizo el Hospital del Carmen? Arrendó instalaciones de Red Salud Santiago por 4.000 millones de pesos por 3 meses para poder sacar a sus pacientes completos y poder arreglar su sistema de climatización, que es importante en pacientes UPC. Tenemos hospitales en estos momentos que se están desocupando. Nosotros pedimos ayuda urgente, nosotros pensamos que hay que hacer un arreglo definitivo, no se puede arreglar por pisos y no podemos seguir atendiendo de esta forma a los pacientes. Muchas gracias. Gracias a ustedes, doctora Ríos, doctora Vallejo, hemos quedado bastante impactados por esto. Por cierto, este es un asunto que ya ha venido desarrollándose y me parece que dejando al referéndum un acuerdo, que no tenemos por una hora, debiéramos invitar al subsecretario de Red Asistencial y al Servicio de Salud a que puedan explicar exactamente la situación.
Yo estaba mirando redes sociales porque nuestro servicio, nuestro hospital, le gustan las redes sociales. Acaban de publicar que la directora del Servicio de Salud estuvo en el hospital y que están viendo, y todo es viendo, hay que en algún momento esto, lo otro. O sea, pues yo les digo de nuevo, tenemos el mejor y el peor hospital evaluado dentro del mismo servicio de salud. Algo sí se puede hacer. Como lo último que voy a decir, hay un precedente. En algún momento que también había un desorden administrativo impresionante, nos trajeron al director del Instituto de Neurocirugía al Hospital San Borja y se solucionaron bastante cosas. El Instituto de Neurocirugía me parece que está en el 3er lugar dentro de los rankings, ¿ya? Entonces, si viene un hospital mucho más pequeño, tenía mucho mejor gestión que nosotros. Lo trajeron, se ordenó, anduvo mejor. Se pueden hacer cosas. Muy bien, le agradecemos la presencia. Van a ser invitadas cuando venga la autoridad, por cierto, y por haberse cumplido el propósito de esta sesión, se levanta.